Bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Continuando con el área de razonamiento matemático, vamos a trabajar como tema central problemas de razonamiento inductivo y deductivo. Estos tipos de problemas son muy importantes para ti porque vienen los exámenes de admisión de muchas universidades. Pero algo que tú tienes que tener muy en cuenta es lo siguiente. Tienes que saber el concepto de inducción matemática. Dice, este método consiste en tener varios casos particulares para luego llegar a un caso general. Como mínimo, debes de probar 3 casos. ¿Qué quiere decir? Que si tú quieres practicar problemas sobre razonamiento inductivo y deductivo, como mínimo, tienes que observar 3 casos particulares. Es lo mínimo. Y luego llegar a un caso general. Algo que tú debes de tener en cuenta es lo siguiente, que siempre en los problemas de razonamiento inductivo y deductivo, muchas preguntas vienen en base a números triangulares. ¿Por qué se llaman números triangulares? Como tú estás apreciando, estas bolitas, al momento de juntarse, están formando triángulos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Miramos el primer caso particular. Allá, profesor, el primer caso particular tiene una bolita. En el segundo caso particular, observamos ¿cuántas bolitas? Observamos 3 bolitas. En el tercer caso particular, ¿cuántas bolitas estás observando? Estás observando 6 bolitas. Entonces, en base a ese caso particular que estás apreciando, tú tienes que llegar a tu caso general. ¿Cuál crees tú que sea tu caso general? Para eso vamos a empezar con los casitos particulares. A ver, profesor, ¿cómo nos ha salido el número 1? ¿Cómo nos ha salido 3? ¿Cómo nos ha salido 6? Para eso hacemos lo siguiente. Para que salga 1, ¿de qué manera tenemos que trabajarlo? Allá, profesor, podría ser 1 por 2 sobre 2. 1 por 2 es 2, sobre 2 nos da 1. En el segundo caso particular tenemos 3. Entonces, ¿cómo hacemos para que nos salga 3? Podríamos colocarla así. 2 por 3 sobre 2. ¿Por qué motivo? Porque 2 por 3 es 6, sobre 2 nos daría 3. En el tercer caso particular tenemos 6 bolitas. ¿Cómo hacemos para que nos salga 6? Podría ser 3 por 4 sobre 2. 3 por 4 es 12, sobre 2 nos daría 6. Y como tú puedes apreciar ahí, en base a esos casos particulares, tú tienes que llegar a tu caso general. En este caso, ¿cuál crees tú que sea tu caso general? Para eso vamos mirando los casos particulares. Allá, profesor, hemos colocado el número, luego su consecutivo, y lo hemos dividido entre ¿cuánto? Entre 2. Hemos colocado el número por su consecutivo y lo hemos dividido entre 2. De la misma manera, hemos colocado el número por su consecutivo y lo hemos dividido entre 2. Y así nos ha salido el tercer caso particular. ¿Cómo sería para llegar al caso general? Para eso colocamos el número. Vamos a llamarlo n. Por su consecutivo. Como tú estás apreciando en cada casito particular. Su consecutivo. Entonces, ¿cuál crees tú que sea el consecutivo de n? Ah, ya. Algebraicamente sería n más 1. Todo sobre ¿cuánto? Sobre 2. De la misma manera, lo vas a colocar en el caso general. Por lo tanto, nuestro caso general, ¿cuál ha sido? Ha sido n por n más 1 sobre 2. Y con eso ya tienes idea de qué manera vas a practicar problemas sobre inducción matemática. Bien, jóvenes, continuando con los casos de inducción matemática, ahora vamos a pasar a practicar números rectangulares. ¿Por qué motivo se llaman números rectangulares? Porque la misma figura, en este caso las bolitas, están formando rectángulos. La misma figurita te está formando rectángulos.
Por ese motivo, a estos casitos se le llaman números rectangulares. Ahora, tienes que tener algo muy en cuenta, que para que se pueda aplicar la inducción matemática, mínimamente, ¿cuántos casos particulares debe de observar? Debe de observar 3 casos particulares. Y justamente se está apreciando aquí. ¿Para qué? Para que tú puedas hallar el caso general. Entonces, vamos a emplear la inducción matemática para sacar los números rectangulares. En el primer casito particular tenemos 2 bolitas. En el segundo caso tenemos 6 bolitas. En el tercer caso particular, ¿cuántas bolitas tenemos? Tenemos 3, 6, 9, 12 bolitas. Entonces, en base a esos casitos particulares que estamos sacando, tenemos que llegar al caso general. ¿Cómo crees tú que haya sido la inducción matemática? Para eso lo analizamos. Allá, profesor, para que salga 2, ha tenido que haber sido 1 por 2. ¿Cómo hacemos para que nos haya salido el 6? Allá, profesor, tiene que ser 2 por 3. Y ha salido 6. Para que salga 12, ¿cómo tiene que ser? Ya, muy parecido. Tendría que ser 3 por 4. Por lo tanto, con eso analizando, ya podemos llegar a nuestro caso general. ¿Cómo ha sido el casito particular? Ha sido así. El número por su consecutivo. En el segundo caso particular, ha sido el número por su consecutivo. En el tercer casito particular, ha sido el número por su consecutivo. Por lo tanto, ¿cuál sería el caso general para números rectangulares? Sería el número por su consecutivo. Si yo a ese número lo llamo n, entonces, ¿cuál sería su consecutivo de n? Un poco de álgebra. Ya, profesor, sería n más 1. Y con eso hemos hallado el caso general para números rectangulares. Ahora, también ustedes van a encontrar en los métodos por inducción matemática, van a encontrar números cuadrangulares. De la misma manera, ya sabemos reconocer números cuadrangulares. ¿Por qué motivo? Porque la misma figura, en este caso las bolitas, genera cuadrados. Entonces, por ese motivo, también se le llaman números cuadrangulares. Entonces, empezamos. En el primer caso particular, tenemos ¿cuánto? Ya, profesor, tenemos una bolita. En el segundo caso particular, ¿cuánto tienes? Tenemos 4 bolitas. En el tercer caso particular, ¿cuántas bolitas estás observando? Estamos observando, profesor, que hay 9 bolitas. Entonces, para sacar el caso general, recuerda que mínimamente tienes que tener 3 casos particulares. Entonces, en base a lo que tenemos, podemos sacar nuestro caso general. ¿Cuál crees tú que sea el caso general? Para eso lo analizamos. Profesor, ¿cómo ha sido para que salga el 1? Ha sido 1 al cuadrado. Si me ha salido en el segundo caso particular, me ha salido 4, ¿cómo ha sido? Ya, profesor, ha sido 2 al cuadrado. En el tercer caso particular nos ha salido 9. ¿Cómo sería? Sería 3 al cuadrado. Por lo tanto, en base a eso, ya podemos hallar nuestro caso general. ¿Cuál crees tú que sea el caso general? Ya, profesor, tenemos 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, puntos suspensivos. Ya, si yo lo llamo n, tendría que ser nuestro caso general n al cuadrado. Y con eso hemos resuelto la parte teórica con respecto a los problemas de inducción matemática. Muy bien. Ya, profesor, así era. ¿Sí? Apaga los fuegos. Sí, está bien, ¿no? Bien, jóvenes, ahora vamos a resolver la forma práctica sobre razonamiento inductivo y deductivo. Primer problema, dice,
hallar la suma de los elementos del siguiente arreglo numérico en. Como tú puedes apreciar, aquí estamos encontrando un arreglo numérico bien grande. ¿Qué dice? 1, 2, 3, 4, puntos suspensivos 15, 2, 3, 4, 5, puntos suspensivos 16, 3, 4, 5, 6, puntos suspensivos 17, 4, 5, 6, 7, puntos suspensivos 18, puntos suspensivos 15, 16, 17, 18, puntos suspensivos 29. Entonces, como tú puedes apreciar, la única manera de poder hallar ese arreglo numérico es empleando la inducción matemática. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a sumar del 1 al 15, luego del 2 al 16, del 3 hasta el 17, del 4 hasta el 18 y así sucesivamente, del 15 hasta el número 29, lógicamente que no vamos a demorar demasiado. Entonces, algo debe de tener ese arreglo numérico. Para eso, ¿qué vas a hacer? Si se presenta de esa manera, el arreglo numérico lo vas a hacer en forma inductiva. ¿Qué significa? Que vamos a empezar por el arreglo numérico más pequeñito. De acuerdo a la forma que tiene, el arreglo numérico más pequeño sería el 1. Entonces vamos a colocar 1. Y como nos pide sumarlo, ya profesor, la suma sería 1. Ahora, vamos a ir formando hasta llegar al arreglo numérico más grande. O sea, estamos empleando la inducción matemática. ¿Cómo sería para llegar al arreglo numérico más grande? Ahora, si tomamos dos numeritos, tomamos dos números, ¿qué número tenemos? Tenemos el 1, 2, 2, 3. Vamos a colocar 1, 2, 2, 3. Como nos pide hallar la suma, tenemos que sumarlo para ver qué condición vamos a encontrar. Si nosotros nos ponemos a sumar, tenemos lo siguiente. 1 más 2 es 3, más 3 sería 6, más 2 sería 8. Quiere decir que en el segundo caso estamos encontrando 8 como suma. Ahora, vamos a trabajar un tercer caso. ¿Cuál crees tú que sea el tercer caso? Tomando tres números. Así de esa manera. Vamos a ver si tomamos tres números, qué condición vamos a encontrar. ¿Cuáles son los números? Vamos a colocar 1, 2, 3. Luego tenemos 2, 3, 4. Tienes que ser bien ordenado, así como lo estamos haciendo. Luego 3, 4, 5. 3, 4, 5. Y algo tenemos que encontrar. En este caso, ¿cuánto sería la suma? Vamos a ponernos a sumar. Aquí tenemos 1 más 2 más 3 van 6. Más 4, 10. Más 5, 15. Más 5, 20. Más 7 sería 27. Entonces, más que suficiente para que tú puedas emplear la inducción matemática y llegar al caso más grande, que es el caso que te está pidiendo. Entonces, ¿cómo hacemos? Profesor, algo tiene que haber pasado aquí. Debe haber alguna relación para que tú puedas hallar el caso más grande, o sea, el caso que te está pidiendo. ¿Cómo ha sido la condición? Profesor, ten presente que el 1, el 8 y el 27 representan una potencia. En este caso, el 1 equivale a decir 1 al cubo. El 8 equivale a decir 2 al cubo. El 27 también es un cubo perfecto. Aquí equivale a decir 3 al cubo. Y como tú puedes apreciar ahí, ya se está formando una condición. ¿Cómo ha sido la condición? Profesor, aquí tenemos 1 al cubo. O sea, estamos en el primer caso y ha salido 1 al cubo. En el segundo caso, nos ha salido 2 al cubo.
En el tercer caso nos ha salido 3 al cubo. ¿Cómo sería en el cuarto caso? Si nos ponemos a sumar todo ese bloque de acá, nos va a salir 64. Y 64 en el cuarto caso sería 4 al cubo. Entonces, ya estamos encontrando la condición. Pero ¿cómo ha sido la condición? La condición ha sido la siguiente. Si estoy en el primer caso, sería 1 al cubo. Si estoy en el segundo caso, sería 2 al cubo. Si estoy en el tercer caso, sería 3 al cubo. Pero ¿cómo lo ha tomado? Lo ha tomado de esa manera. Ya, profesor. Ha colocado el 3. Ahí está. Y luego lo ha elevado al cubo. Aquí, ¿cómo ha sido? Ya sabemos que estamos en el segundo caso. Ha tomado el 2 y lo ha elevado al cubo. Aquí estamos en el primer caso. Ha tomado el 1 y lo ha elevado al cubo. Entonces, ¿en qué caso nos encontramos aquí? Como hay una gran cantidad de números, ¿en qué caso nos encontramos? Para eso nos guiamos. Si aquí estamos en el tercer caso, hemos tomado el 3 al cubo. Si estamos en el segundo caso, hemos tomado 2 al cubo, o sea, la esquina. Entonces, ¿cómo sería? ¿En qué caso nos encontramos acá? Para eso lo ubicamos la esquina. Ya, profesor, estamos en el caso 15. En el caso 15, elevado ¿a qué? Al cubo. ¿Qué quiere decir? Que en vez de estar sumando toda la expresión que represente este arreglo numérico, mejor trabajamos 15 elevado al cubo. ¿Cuánto sería 15 al cubo? Para eso operamos. 15 al cubo, ¿cuánto sería? Sería 15 por 15 por 15. 15 por 15, ¿cuánto es? 15 por 15 nos da 225 por 15. ¿Qué quiere decir? Que si multiplicamos 225 por 15, esta expresión tiene que terminar en cifra 5. ¿Cuánto sería 225 por 15? 225 por 15 multiplicando nos va a salir 3375. ¿Qué quiere decir? Que todo ese arreglo numérico, en vez de estarlo sumando porque nos vamos a demorar, equivale a decir 15 al cubo. ¿Y 15 al cubo cuánto te sale? Te sale 3375. Por lo tanto, vamos a marcar con cuidado la alternativa B. Bien, jóvenes, continuando con los problemas de inducción y deducción, vamos a trabajar la pregunta número 2, que dice: calcula la suma de las cifras al efectuar la operación. A es igual a, paréntesis, 666, puntos suspensivos, 6665, tiene 50 cifras, elevado todo ello al cuadrado. Entonces, como tú puedes apreciar en la pregunta número 2, si nosotros nos ponemos a practicar todo este bloque que tiene 50 cifras y lo elevamos al cuadrado, va a ser demasiado complicado. Y luego inclusive nos pide que una vez que resolvamos toda la operación, tenemos que hallar luego ¿qué cosa? La suma de las cifras. Entonces va a estar muy difícil. ¿Qué hacemos? Algo tenemos que hacer. Yo te recomiendo que si tú tienes un problema de ese tipo, empieces de la cifra menor hasta llegar a la cifra mayor. Eso se llama inducción matemática. ¿Qué quiere decir? Que empezamos con la cifra de menor orden. Profesor, el menor de orden sería la unidad y la unidad sería el 5. Entonces vamos a darle forma. Sería así. Tomamos la primera cifra y así tienes que hacerlo. La primera cifra es 5, pero es a elevado a ¿qué? Es a elevado al cuadrado. Entonces vamos a colocar 5 elevado al cuadrado.
¿Cuánto sería 5 al cuadrado? 5 al cuadrado es 25. Ahora, vamos a ir expandiendo un poquito más hasta el segundo orden. 65, ¿ahora qué? Al cuadrado. 65 elevado al cuadrado. ¿Cuánto sería 65 al cuadrado? 65 al cuadrado sería 65 por 65. ¿Cuánto es 65 por 65? Es 4225. Ahora, vamos a seguir expandiendo un poquito más. Ahora, hasta el tercer orden, cuando tiene 3 cifras. O sea, nos estaría quedando 665 elevado al cuadrado. ¿Cuánto sería 665 elevado al cuadrado? Ten presente que es igual a 665 por 665. ¿Cuánto sería? Sería 442.225. Y así de esa manera tú estás avanzando. Ahora vamos a aumentar un poquito más el orden. Ahora vamos a llegar hasta el cuarto orden. O sea, sería 6.665 elevado todo ello al cuadrado. Y si lo llegamos a hacer en forma inductiva, ya podemos trabajar nosotros el valor para A. Date cuenta que el valor de A tiene un total de 50 cifras. Entonces, vamos a ver de qué manera ha sido la inducción matemática. Si tenemos 5 al cuadrado, nos da 25. Si tenemos 65 al cuadrado, nos ha salido 4225. Si tenemos 665 elevado al cuadrado, nos ha salido 442.225. ¿Qué quiere decir? Que todos ellos están terminando siempre en la cifra 5. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo 6.665 elevado al cuadrado, sin necesidad de estarlo multiplicando 2 veces, ya sé que termina también en la cifra 5. Entonces vamos a colocar sabiendo que termina en la cifra 5. Ahora, luego que aparecen, aparece el 2 y el 4. Aparece el 2 y el 4. Pero vamos a ver cuántas veces aparece el 2 y el 4. Si yo tengo 3 cifras, aparecen 2 4s y 3 2. Si yo tengo 2 cifras, aparece un 4 y aparecen 2 2. Ah, ya, profesor. O sea, está apareciendo en forma consecutiva. ¿Qué significa? Que si yo tengo 6.665 elevado al cuadrado, va a aparecer 3 4s y 4 2 en forma consecutiva. Ahí está. Por lo tanto, ese sería el valor de 6.665 elevado al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que ya tenemos cuidadosamente la inducción matemática. ¿Cómo ha sido? Ya ha sido así. La última cifra vale 5. Correcto. Si tengo 4 cifras, aparecen 3 4 y 4 2. Si yo tengo 3 cifras, aparecen 2 cifras 4 y 3 cifras 2. Si yo tengo 2 cifras, aparece una cifra 4 y 2 cifras 2. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo el valor de A igual a toda esa cantidad que tiene 50 cifras elevado al cuadrado, ¿cuántas cifras 4 y cuántas cifras 2 va a aparecer? Ten presente que siempre la última cifra va a terminar en 5. Entonces vamos a colocar sabiendo que la última cifra siempre va a terminar en 5. Ahí lo tenemos. Ahora sabemos que vamos a colocar 4. Pero como son bastantes 4, lo vamos a colocar con puntos suspensivos. También sabemos que va a aparecer ¿qué cifras? Las cifras 2.
pero como son bastantes cifras, le vamos a colocar puntos suspensivos. Y eso de ahí sería nuestro número. Ahora, yo te pregunto, cuando tú tenías 4 cifras, aparecían 3 cuatros y 4 dos. Si tú tenías 3 cifras, aparecían 2 cuatros y 3 dos. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo 50 cifras, ¿cuántas cifras 4 va a aparecer? Ah, profesor, aparece 49 cifras 4 y en forma consecutiva aparecen 50 cifras 2. Y esa sería tu respuesta. O sea, ese número que tú ves aquí llamado A vendría a ser lo que tú ves aquí en la pizarra. Ese vendría a ser nuestro número. Pero ¿qué te pide? No te pide que lo leas, porque si tú lo vas a leer te vas a complicar demasiado. ¿Qué cosa te pide? Te pide que calcules la suma de las cifras de esa operación. Ya esa operación ha sido resuelta, aquí lo tenemos. Entonces nos pide la suma de sus cifras. Nos pide la suma de las cifras de A. ¿Cómo sería sumando las cifras? Para eso, ¿qué hacemos? Vamos a sumarla con cuidado. Sería así. 4 más 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 4. ¿Cuántas veces se repite la cifra 4? 49 veces. Ah, profesor. 4 más 4 más 4 más 4, 49 cifras 4. Más práctico sería colocar el 4 y multiplicarlo por ¿cuánto? Para sacar la suma de las cifras. Por 49. Ahí está. Más, seguimos sumando las cifras. 2 más 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 2. 50 cifras 2. También está un poquito complicado. ¿Qué hacemos? Colocamos la cifra y lo multiplicamos por la cantidad de veces que se ha repetido. ¿Cuántas veces se ha repetido? 50 veces. Ahí está. Más la cifra 5. Más la cifra 5. Por lo tanto, la suma de la cifra de toda esa operación, ¿cuánto sería? Para eso operamos. Ah, profesor, más fácil es por el lado derecho. Acá tengo 100 más 5. Ahora, ¿cuánto sería 4 por 49? Multiplicamos 4 por 9, 36. Llevo 3. 4 por 4, 16. Más 3 sería 19. ¿Qué quiere decir? Que la suma de las cifras de la operación llamada A es igual a ¿cuánto? A 196 más 100 más 5. O sea, ¿cuánto sería? 196 más 100, 296. Más 5 sería 301. Por lo tanto, la suma de las cifras al efectuar toda la operación que tú ves ahí ha salido ¿cuánto? 301. Por lo tanto, con cuidado marcamos la alternativa A. Bien, jóvenes, continuando con los problemas sobre razonamiento inductivo y deductivo, vamos a practicar ahora el problema 3, que dice: en el siguiente problema determina el valor de A en A es igual a la raíz cuadrada de 191 por 209 más 81 sobre la raíz cuadrada de 47 por 53 más 9. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hallar cuidadosamente el valor de A? Bueno, tú puedes emplear la operación combinada 191 por 209, luego le sumas 81 y de último le sacas la raíz cuadrada a esa operación. De la misma manera, en el denominador, operas en forma combinada, le sumas 9 y luego le sacas su raíz cuadrada. Pero el proceso que tú vas a realizar, lo que va a pasar es lo siguiente. ¿Qué cosa es lo que va a pasar? Que la operación combinada 191 por 209 te sale un número un poco grande, que sumado con 81 va a ser un poquito difícil sacarle su raíz cuadrada. Aquí, sin embargo, sí podrías multiplicar 47 por 53, sumarle 9 y sacarle la raíz cuadrada. Pero vamos a ver si podemos emplear otro tipo de estrategia. ¿Qué podríamos hacer? Ah, profesor,
Me parece que en el denominador podemos hacer algo. ¿Qué se podría hacer en el denominador? Nos parece que decir 53 es equivalente a decir 50 más 3. Y si 53 es lo mismo decir 50 más 3, ¿cómo sería para 47? Ya, para 47 sería 50 menos 3. O sea, nos quedaría de esa manera. Y al último le sumamos, ¿cuánto? Le sumamos 9. ¿Y qué ha pasado al momento de colocar 50 menos 3 por 50 más 3 más 9? ¿Qué ha pasado? Profesor, me parece que esta parte es algo conocido. Vamos a ver en la parte de arriba. En la parte de arriba tenemos la raíz cuadrada de 191 por 209 más 81. ¿Qué vas a hacer? Igualito que el de abajo. ¿Qué hacemos? Profesor, parece que el 209 es lo mismo decir 200 más 9. ¿Y cómo sería si es 191? ¿Cómo sería? Profesor, para 191 sería 200 menos 9. Y así te estaría quedando. Más 81. ¿Y con qué fin lo hemos tratado de esa manera? Para aprovechar algo muy conocido en la parte algebraica. ¿Qué pasaba cuando tú tenías dos factores muy similares? A menos B por A más B. ¿Qué hacías? Hacías así. A menos B por A más B era equivalente a decir ¿qué cosa? A al cuadrado menos B al cuadrado. Y eso es lo que tú puedes emplear porque los factores son muy parecidos. Entonces, aquí puedes emplear una diferencia de cuadrado. Decimos 200 menos 9 por 200 más 9 en el numerador, aquí es igual. Sería igual a 200 al cuadrado menos 9 al cuadrado. Y luego le sumamos 81. De la misma manera, 50 menos 3 por 50 más 3 también es una diferencia de cuadrados. ¿Cómo quedaría? Quedaría cuadrado al primero, o sea, 50 al cuadrado, menos cuadrado del segundo. Sería 3 al cuadrado. Y aparte le sumamos, ¿cuánto? Le sumamos 9. Y una vez que lo has colocado de esa manera, ya la operación se puede reducir. ¿Por qué? Porque sabemos que 9 al cuadrado, ¿cuánto es? 81. Y 81 negativo con 81 positivo se cancelan. De la misma manera en el denominador, 3 al cuadrado es 9, 9 negativo, más 9 positivo también se cancelan. ¿Y qué te estaría quedando? Nos estaría quedando, después de haber realizado la operación, nos estaría quedando la raíz cuadrada de 200 al cuadrado sobre la raíz cuadrada de 50 al cuadrado. Entonces vamos a colocarlo aquí. Raíz cuadrada de 200 al cuadrado sobre la raíz cuadrada de 50 al cuadrado. Raíz cuadrada de 50 al cuadrado. Y así de esa manera nos está quedando. ¿Y qué va a pasar? Recordando, el cuadrado y la raíz se pueden cancelar, ya que tienen la misma forma. El cuadrado con su raíz se pueden cancelar. De la misma manera en el denominador, el cuadrado y la raíz se pueden cancelar. ¿Qué quiere decir? Que A, ahora sí, es igual a una pequeña operación. ¿Qué operación te está quedando? Te está quedando 200 sobre 50. ¿Y cuánto sería 200 entre 50? Profesor, podemos simplificar y nos quedaría mejor 20 sobre 5. ¿Cuánto sería 20 sobre 5? 20 sobre 5 sería 4. Por lo tanto, el valor de A, de toda la operación que hemos realizado, el valor de A es igual a ¿cuánto? A 4. Y si la A es igual a 4, vamos a marcar la alternativa B.
Bien, jóvenes, ahora vamos a pasar a practicar la pregunta número 4, que dice: en la siguiente suma se tiene que 176 a la 1 más 276 al cuadrado más 376 al cubo más 476 elevado a la cuarta más puntos suspensivos 1076 elevado a la décima, dice que va a ser igual a un número que termina en dos cifras. Entonces, de acuerdo a eso, te pide que calcules el valor de A más B. Por lo tanto, ¿de qué manera tú lo vas a practicar ese tipo de problemas? Ten presente que aquí se está apreciando una operación combinada y que al momento de resolver toda la operación combinada, lo que nos interesa vienen a ser las dos últimas cifras. Eso de ahí es lo que nos interesa. Entonces, si tú te pones a resolver todas las operaciones combinadas, te van a salir números de 3 a más cifras. Imagínate 1076 elevado a la décima. Te va a salir un número con muchísimas cifras. Pero hay un pequeño detalle. A ti únicamente te pide las dos últimas cifras de toda la operación que tú estás viendo ahí. Solamente te está pidiendo las dos últimas cifras. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vamos a trabajar todas las operaciones combinadas, pero tomando solamente las dos últimas cifras, que es lo que nos interesa. De la primera, 176 elevado a la 1. Ah, ya, da el mismo 176. Pero como nos pide las dos últimas cifras sería 76. Más. ¿Cómo sería en 276 al cuadrado? Ah, ya, profesor. Esto es igual a 276 por 276. Vamos a ver cuáles son las dos últimas cifras. Multiplicamos. 6 por 6, 36. Llevo 3. 6 por 7, 42. Más 3, 45. Llevo 4. 6 por 2, 12 y 4, 16. Tabla de 7. 7 por 6, 42. Llevo 4. 7 por 7, 49. Más 4, 53. Llevo 5. 7 por 2, 14. Más 5, 19. Tabla del 2. 2 por 6, 12. Corremos. 2 por 7, 14 y 1, 15. Llevo 1. 2 por 2, 4 y 1, 5. Sumamos. 6. Sumamos 7. Sumamos 11. Llevamos 1. Sumamos 16. Llevamos 1. Sumamos 7. Por lo tanto, ¿a nosotros qué nos interesa? Nos interesan las dos últimas cifras. Las dos últimas cifras, ¿cuál sería? Sería 76 también. Ah, ya, profesor. ¿Qué quiere decir? Que las dos últimas cifras de esta operación combinada también termina en 76. De esa manera. Más, quiere decir que la que sigue también va a terminar en ¿cuánto? En 76. La que sigue, ¿cómo sería? También va a terminar, profesor, ¿en cuánto? En 76. Y así va avanzando hasta llegar al último bloque. El último bloque, 1076 elevado a la décima. Una cantidad muy grande, pero ya sabemos que termina también en 76. Y ello es igual a ¿qué? A un número cuyas dos últimas cifras tenemos que hallar. Así, de esa manera tú lo tienes que hacer. Ahora, una vez que lo has trabajado de esa manera, ¿qué más podríamos hacer? Lo que tú tienes que hacer ahí es cuántos sumandos tiene la operación. En este caso, tú analiza y fíjate cuántos sumandos tiene la operación. Profesor, la operación tiene ¿cuántos sumandos? Guíate del exponente. Si el exponente es 1, hay un sumando. Si el exponente es 2, hay 2 sumandos. Si el exponente es 3, hay 3 sumandos. Si el exponente es 4, hay 4 sumandos. Si el exponente es 10, ¿cuántos sumandos van a haber? Ah, ya. Van a haber 10 sumandos. Entonces vamos a colocar, sabiendo que todo el bloque, ahora sí, ¿cuántos sumandos tiene? Ya sé que el exponente me va a ayudar. En total hay 10 sumandos. Entonces vamos a colocar
sabiendo que hay 10 sumandos. Y esta operación sí se puede sumar. Ya sabes cómo sumarlo. ¿Cómo se sumaría eso de ahí? Colocamos la misma operación pero con los 10 sumandos. Y así te queda. Voy a hacerlo en este lado. Más, este es el primer sumando. Segundo sumando. Más, tercer sumando. Todos están terminando en la cifra 7, 6. Más, cuarto sumando. Todos terminan en la cifra 7, 6. Más, puntos suspensivos. Voy a colocar puntos suspensivos. El último sumando. Ahí lo tenemos. Que también termina en la cifra 7, 6. Ahora, ¿cuántos sumandos son en total? Ya sabemos que en total, ¿cuántos sumandos son? Son 10 sumandos. Entonces vamos a colocar, sabiendo que el total es 10 sumandos. Ahí lo tenemos. Entonces nos ponemos a sumar con los 10 sumandos, así. 6 más 6 más 6 más 6 más, recordando, profesor, en total son 10 sumandos. ¿Cómo sería? 6 más 6 más 6 más 6, punto suspensivo 6. Si son 10 sumandos, estaría sumando ¿cuánto? 6 por 10. ¿Y cuánto es 6 por 10? 6 por 10 sería 60. Por lo tanto, coloco 0 y llevo 6. Ahora sumamos 7. 7 más 7 más 7 más 7, punto suspensivo 7, son 10 sumandos. Quiere decir que 7 más 7 más 7 más 7, punto suspensivo 7, como son 10 sumandos, sumaría 70. Más 6, ¿cuánto sería? Sería 76. Coloco 6 y llevo 7. Pero como tú puedes apreciar, a nosotros únicamente nos interesa ¿qué cosa? Nos interesan las dos últimas cifras. Quiere decir que si nos ponemos a sumar todo ese bloque de acá, que tiene un total de 10 sumandos, estos 10 sumandos ya se han sumado. ¿En qué cifra está terminando? En la cifra 6, 0. 6, 0. Ahí está terminando. Y ello va a ser igual a puntos suspensivos AB cifras. Entonces, lo que tú vas a hacer ahí es una comparación. ¿Qué comparación puedes hacer? Que ya conocemos las dos últimas cifras. Por comparación, la A vale 6 y la B es igual a 0. Por lo tanto, ¿qué pide la pregunta? Te pide que calcules el valor de A más B. ¿Cómo sería? Sería 6 más 0. Y 6 más 0 te da 6. Por lo tanto, la respuesta sería 6. Y si la respuesta es 6, vas a marcar la alternativa C. Bien, jóvenes, ahora vamos a continuar con la pregunta número 5, que dice: si n es un número entero positivo, calcule el valor de x. Dice que x es igual a la raíz cuadrada de n por n más 1 por n más 2 por n más 3 más 1. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos hallar el valor para x? Ten presente de que n es un número entero positivo. Ah, ya, profesor. Entonces, si lo multiplicamos algebraicamente, nos va a salir así. N por n más 1 es n cuadrado más n. Por n más 2 nos va a salir una expresión cúbica. Y si tú lo multiplicas por n más 3, nos va a salir una expresión de grado 4. Que al sumarle luego 1 y sacarle la raíz cuadrada en forma algebraica, nos vamos a complicar demasiado. ¿Qué quiere decir? Que ese problema podemos aplicarle también la inducción matemática. ¿Cómo sería? Ten presente de que n, ¿qué cosa es? N es un número entero positivo. Entonces, si n representa
un número entero positivo, vamos a darle valor. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si la n es un número entero positivo y vale 1? ¿Cómo quedaría? Profesor, si la n vale 1, nos quedaría como un valor numérico. O sea, nos quedaría 1, 1 más 1, 2. 1 más 2 sería 3. 1 más 3 sería 4. Más 1. ¿Y qué obtendríamos? Obtendríamos una raíz cuadrada conocida. 1 por 2, 2. Por 3, 6. Por 4, 24. Más 1, 25. La raíz cuadrada de 25, ¿cuánto sería? Sería 5. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si estamos empleando la inducción matemática? ¿Qué pasaría si la n vale 2? Ya, profesor. Si la n vale 2, ¿cómo nos quedaría? Ya que 2 es un entero positivo. Entonces nos quedaría así. 2. 2 más 1, 3. 2 más 2, 4. 2 más 3, 5. Más 1. ¿Y qué se ha formado si la n vale 2? Se ha formado también una nueva operación combinada. ¿Cómo sería? 2 por 3, 6. Por 4, 24. Por 5, 120. Más 1, 121. Su raíz cuadrada de 121 es igual a 11. Ahora, ¿qué pasaría si la n vale 3? Ten presente de que si la n vale 3 es un entero positivo. Entonces lo vamos a reemplazar nuevamente cuando la n vale 3. Y te quedaría así. 3 por 3 más 1, 4. Por 3 más 2 nos da 5. Por 3 más 3 nos da 6. Más 1. Y nuevamente se ha formado una raíz cuadrada conocida. En este caso, la raíz cuadrada de ¿cuánto se ha formado? 3 por 4, 12, por 5, 60, por 6, 360, más 1 sería 361. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 361? La raíz cuadrada de 361 es igual a ¿cuánto? A 19. Entonces, más que suficiente para que tú puedas encontrar la inducción matemática y podemos hallar el valor para x. ¿Cómo crees que ha sido la inducción matemática? Ya, profesor. ¿Cómo hacemos para que nos salga 5? ¿Cómo hacemos para que nos salga 11? ¿Cómo hemos hecho para que nos salga 19? Vamos a buscarle otra forma. Ya, profesor. ¿Cómo ha sido? Tú lo que has tenido que hacer, claro, la raíz cuadrada de 25 es 5. La raíz cuadrada de 121 te salió 11. La raíz cuadrada de 361 te salió 19. Pero existe otra forma. En este caso, ¿qué pasaría si tomamos los términos extremos y le sumamos el 1? Ya. 1 por 4, 4. Más 1 nos da 5. Cumple. Tomamos nuevamente los factores extremos y le sumamos 1. 2 por 5, 10. Más 1 nos da 11. También cumple. Nuevamente. Claro, ya sabemos que sale 19. Pero si lo tomamos de esa manera, también nos está saliendo 19. 3 por 6, 18. Más 1 nos da 19. Y cumple. ¿Qué quiere decir? Que en vez de estar buscando la raíz cuadrada, fácilmente puedo multiplicar los factores extremos y sumarle 1. Entonces, eso es lo que vamos a hacer para poder hallar la x. ¿Cómo sacamos la x? Ya. Multiplicamos los factores extremos. Ahí está. Y luego le sumamos el 1. Por lo tanto, la x va a ser igual a ¿quién? Los factores extremos, ¿quiénes son acá? Es el n y el n más 3. N por n más 3. Y luego le sumamos ¿cuánto? Le sumamos el 1. Y esa sería la respuesta. Pero hay un pequeño detalle. Sabemos que operando nos puede quedar de otra manera. ¿Cómo sería operando esa expresión? Nos quedaría así. X es igual a ¿quién? N por n, n cuadrado, n por 3, más 3n, más 1. ¿Qué quiere decir con eso?
que el valor que toma x es igual realmente ¿a quién? A n cuadrado más 3n más 1. Y esa sería la respuesta. Y si eso de ahí es la respuesta, con cuidado vamos a marcar la alternativa A. Bien, jóvenes, continuando con los problemas de inducción y deducción, vamos a practicar ahora el problema número 6, que dice: se define f de n como una función en donde se cumple que f de n es igual a 4 por 2 al cuadrado más 8 por 3 al cuadrado más 12 por 4 al cuadrado más puntos suspensivos n sumandos sobre 1 por 2 más 2 por 3 más 3 por 4 más puntos suspensivos también n sumandos. Y de acuerdo a esa función nos piden calcular el valor de f sub 1024. Entonces, si queremos hallar f de 1024, tenemos que analizar la operación. Mayormente la operación es una suma, o es una resta, o es una multiplicación, o es una división. Puede ser también una potencia y una radicación, pero en este caso la operación que estamos viendo en f de n es una operación muy combinada. Entonces, como la operación combinada es un poquito complicada, ya que se presenta con n sumandos, lógicamente que va a ser muy difícil calcular el f sub 1024. ¿Qué tenemos que hacer? Justamente emplear el criterio de inducción matemática. ¿Qué significa? Que vamos a empezar de casos menores hasta llegar al caso mayor. ¿Y cuál sería el caso mayor? El caso mayor sería calcular f de 1024. Entonces vamos a empezar con casos menores. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si queremos hallar f de 1? F de 1 vendría a ser ¿a quién? Profesor, si tengo f de 1, tendría que tomar uno de los sumandos, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Entonces, ¿dónde estamos encontrando uno de los sumandos? En la parte de arriba y en la parte de abajo. Ahí lo estamos encontrando. ¿Qué significa? Que si yo quiero hallar f de 1, ese va a ser igual ¿a quién? A 4 por 2 al cuadrado sobre 1 por 2. Y con eso ya tengo el valor de f de 1. Pero nosotros podemos practicarlo. ¿Cómo sería para hallar f de 1? 4 por 2 al cuadrado, operación combinada. 4 por 4 es 16. 1 por 2 nos da 2. ¿Qué significa? Que la operación que nos queda sería 16 sobre 2. ¿Y cuánto sería 16 sobre 2? 16 sobre 2 nos sale exactamente ¿cuánto? Nos sale 8. ¿Qué significa? Que en el primer caso llamado f sub 1 nos está saliendo 8. Ahora, vamos a hallar el valor de f de 2. F de 2, ¿cómo sería? Allá, profesor, si queremos hallar f de 2 es porque vamos a trabajar en f de 2, vamos a trabajar con dos de sumandos. Entonces, si vamos a trabajar con dos sumandos, ¿cuáles serían los dos sumandos? En la parte de arriba tenemos 1, tenemos dos sumandos. Y en la parte de abajo también dice que hay que trabajar con dos sumandos. Ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué quedaría si yo trabajo f sub 2? Trabajaría los dos sumandos. ¿Hasta dónde llegan los dos sumandos arriba y abajo? Arriba te va a quedar 4 por 2 al cuadrado más 8 por 3 al cuadrado. Y en la parte de abajo, ¿hasta dónde llegan los dos sumandos? Llegaría 1 por 2 más 2 por 3.
Entonces, vamos a hallar cuánto es lo que vale f de 2. F de 2 aquí vendría a ser igual. Ya sabemos que este bloquecito nos sale ¿cuánto? Nos sale 16. 9 por 8, 72. 72 más 16, ¿cuánto nos queda? Para eso sumamos 72 más 16. En un costadito, 72 más 16. ¿Cuánto nos estaría sumando? Nos estaría sumando 88. Entonces vamos a colocar 88. ¿Y cuánto nos quedaría en el denominador? Operamos. Ya sabemos que este bloquecito vale 2. Más 6, ¿cuánto sería? Ah, profesor, sería así. 6 más 2 sería 8. Entonces la operación que sale de f de 2, ¿cuánto sería? Sería 88 entre 8. ¿Cuánto sería 88 entre 8? 88 entre 8 es igual a ¿cuánto? A 11. Ahora, vamos a hallar f de 3. Ah, profesor, si yo quiero hallar f de 3, al momento de reemplazar f de 3 es porque va a tener un total de ¿cuánto? Arriba y abajo va a tener un total de 3 sumandos. Porque bien claro dice f de 3. Quiere decir que vamos a tomar hasta 3 sumandos en la parte de arriba y hasta 3 sumandos en la parte de abajo. ¿Cuáles serían los 3 sumandos? Los 3 sumandos, ¿cuáles serían? Lo que tú ves ahí. 4 por 2 al cuadrado más 8 por 3 al cuadrado más 12 por 4 al cuadrado. ¿Sobre quién? Sobre 1 por 2 más 2 por 3 más 3 por 4. Ahí están los 3 sumando. 1 por 2 más 2 por 3 más 3 por 4. Y como tú puedes apreciar ahí, con cuidado hay que hallar el valor de f de 3. ¿Cuánto saldría en f de 3? Profesor, más fácil es desarrollar en la parte de abajo. Ya sabemos que tomando estos dos bloques ha salido 8. Y 8 más 12, ¿cuánto te sale? 8 más 12 me sale ¿cuánto? Me sale 20. Quiere decir que en la parte de abajo tenemos 20. Y en la parte de arriba, este bloquecito de aquella C, ¿cuánto me vale? Me vale 88. Faltaría multiplicar 16 por 12. Vamos a ver cuánto sería 16 por 12. Tabla del 2 y tabla del 1. 2 por 16 sería 32 y 1 por 16 sería 16. 16 por 12, ¿cuánto nos sale? 192. Y 192, ¿con cuánto se va a sumar? Con el bloque que hemos sacado acá, que sabemos que vale 88. O sea, le sumo 88. ¿Cuánto nos va a quedar? Sumamos, daría 10, daría 18, daría 2. Quiere decir que el bloque en el numerador nos vale 280. ¿Y qué te va a quedar? Te estaría quedando, en este caso, ¿cuánto? 280 sobre ¿cuánto? Sobre 20. Entonces, de esa manera te está quedando. Y una vez que te ha quedado ahí, lo vas a dividir. ¿Cuánto es 280 sobre 20? Profesor, esto es lo mismo decir 28 sobre 2. 28 sobre 2 es igual a 14. Entonces, algo debe de haber aquí. Alguna condición debe de haber para que tú luego quieras hallar ¿qué cosa? El f sub 1024. Profesor, ¿cómo ha sido? Vamos a mirar. En el primer caso, del primer sumando, nos ha salido 8. En f sub 2, que es en el segundo sumando, nos ha salido 11. En el f sub 3, tomando hasta el tercer sumando, nos ha salido 14. ¿Qué significa esto? De que debe haber alguna condición, y esa condición, ¿cómo se llama? Se llama inducción matemática. ¿Cómo sería? Ah, profesor, yo lo puedo hacer así. Desglosamos el 8, desglosamos el 11 y desglosamos el 14 en función al caso. Ah, ya. O sea, ¿cómo sería? Yo puedo decir que el 8 es equivalente a decir 3 por... Ah, ya, profesor. Primer caso. 1 más
5. 3 por 1, 3, más 5 me da 8. ¿Cómo sería para nuestro segundo caso que ha salido 11? ¿Cómo sería? Ah, ya, profesor. Sería 3 por, en el segundo caso, más 5. Y se comprueba, porque 3 por 2 es 6, más 5 me da 11. ¿Cómo ha salido 14 en el tercer caso? Igualito. Allá, profesor, ha salido 3 por el tercer caso en el cual nos encontramos, más 5. Comprobamos. 3 por 3, 9, más 5 me da 14. Entonces ya hemos encontrado la relación. Y si nosotros hemos encontrado la relación, ya podemos hallar f de 1024. Entonces decimos, queremos hallar el f de 1024. ¿Cómo crees tú que haya sido la relación? Para eso lo analizamos. Para el primer caso, 3 por 1 más 5. Para el segundo caso, 3 por 2 más 5. Para el tercer caso, 3 por 3 más 5. Para el caso 1024, ¿cómo sería? Sería así. Ya me di cuenta. ¿Cómo sería? Escribimos el 3 y lo multiplicamos por el caso. Acuérdate, en el tercer caso, ahí lo tenemos. En el segundo caso, sabemos que vale 2. En el primer caso, sabemos que vale 1. ¿Cómo sería en el caso 1024? Ah, ya. Ah, o sea, quiere decir que aquí vale 1024. ¿Y se le aumenta cuánto? Se le aumenta 5. Por lo tanto, ¿cuánto te vale f de 1024? Lo único que tienes que hacer es realizar con cuidado la operación combinada. 3 por 1024 más 5. ¿Cuánto te sale? Para eso multiplicamos. 3 por 1024 te sale 3072. Más 5 sería 3077. Y esa vendría a ser la respuesta a tu problema. Por lo tanto, el f de 1024 es igual a 3077. Por lo tanto, vamos a marcar la alternativa B. Bien, jóvenes, vamos a finalizar con el problema 7 que dice: calcula el número total de palitos que hay en la siguiente figura. Como tú puedes apreciar, esa figura tiene bastantes palitos, que si tú te pones a contar uno por uno, se va a hacer muy complicado, ya que existe muchísimos palitos de fósforos en la figura. Entonces, ¿qué vas a hacer? Tú lo que vas a hacer es emplear el conteo por inducción. O sea, vamos a empezar de caso particular y luego llegamos al caso general. ¿Qué quiere decir? Que si queremos contar todas las cantidades de palitos que tiene esa figura, lo primero que tienes que hacer es, con cuidado, ¿cuántos palitos hay en el primer caso particular? ¿Cuántos hay en el segundo? ¿Cuántos hay en el tercero? Y así llegarás al caso general. Entonces, antes de practicar, también tienes que tener en cuenta algo muy importante. Que la figura, si tú miras la última base tiene muchísimos palitos. Pero ten presente que la última base es una figura abierta. ¿Por qué? ¿Por qué es una figura abierta? Porque uno de sus lados se encuentra abierto. Por lo tanto, si la figura es abierta, el primer caso particular también tiene que ser abierto. O sea, así. Empezamos con la primera figura. Allá, profesor, ya sabemos que la figura, por ser abierta, va a empezar también con el primer caso particular. ¿Qué quiere decir? Que la primera figura, ¿cuántos palitos de fósforos tiene en total? Tiene un total de, contamos los palitos, 1, 2, 3. Tiene 3 palitos de fósforos. Vamos a colocarle 3. Ahora, seguimos contando ahora en total. Hasta el segundo bloquecito. ¿Cuántos palitos de fósforos hay en total? Hasta el segundo bloque. Allá, profesor.
hasta el segundo bloquecito, ¿cuántos palitos de fósforo vamos a encontrar? Para eso lo sumamos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué quiere decir? Que hasta el segundo bloque estamos encontrando 8 palitos de fósforos. Ahora, vamos a contar la cantidad total de palitos hasta el tercer bloque. ¿Cómo sería? Hasta el tercer bloque vamos a contar la cantidad total de palitos. ¿Cuántos palitos hay hasta el tercer bloque? Lo contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Qué quiere decir? Que hasta el tercer bloque estamos encontrando un total de 15 palitos de fósforos. Y con esto es más que suficiente para que puedas contar cuántos palitos de fósforos hay en total. ¿Hasta dónde? Hasta la figura número 20. Entonces, hasta la figura 1. Acuérdate que la figura es abierta. Eso te ayuda. Entonces decimos, hasta la figura 1 hay 3 palitos de fósforos. Hasta la figura 2 hay 8 palitos de fósforos. Hasta la figura 3 hay 15 palitos de fósforos. Entonces, hasta la figura 20, ¿cuántos palitos de fósforo van a haber? Para eso formamos la inducción matemática. ¿Cómo ha sido? Profesor, ten presente que el 3 equivale a decir 2 al cuadrado menos 1. Claro, es cierto. 3 es equivalente a 2 al cuadrado menos 1. ¿El 8 cómo sería? Profesor, sería así. 2 al cubo. Pero sería 2 al cubo menos 0. Y no nos va a salir. Entonces le buscamos otra forma. ¿Cómo sería empleando otra forma? Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a emplear otra manera. ¿Cómo sería? Aquí tenemos 2 al cuadrado menos 1. Para 8, ¿cómo podría ser? Para que tenga la misma forma. Le damos 3 al cuadrado menos 1. Y con eso estamos obteniendo 8. ¿Cómo sería para el 15? Para el 15 sería, profesor, ya ten presente que el 15 es equivalente a decir 4 al cuadrado menos 1. Por lo tanto, parece que ya hemos encontrado la inducción matemática. ¿Cómo ha sido? En el primer caso, tenemos 2 al cuadrado menos 1. Hasta el segundo caso, tenemos 3 al cuadrado menos 1. Hasta el tercer caso, tenemos 4 al cuadrado menos 1. Como quien dice, conforme estás en un caso, este va ascendiendo en una unidad. Conforme estás en el caso, va ascendiendo una unidad. O sea, ¿cómo sería? Primer caso, profesor, 2 al cuadrado menos 1. Hasta el segundo caso, 3 al cuadrado menos 1. Hasta el tercer caso, profesor, 4 al cuadrado menos 1. Entonces, ¿cómo sería hasta el caso número 20? Hasta el caso número 20 sería, acuérdate que se le ha aumentado uno más, sería 21 al cuadrado menos 1. ¿Qué quiere decir? Que si contamos toda la cantidad de palitos de fósforo que hay hasta la figura 20, es lo mismo decir 21 al cuadrado menos 1. Y con esa operación, nosotros vamos a contar la cantidad total de palitos de fósforo que hay hasta la figura 20. ¿Cómo sería? 21 al cuadrado menos 1. Entonces, resolviendo la operación combinada, ¿cómo te queda? 21 al cuadrado, ¿cuánto es? 21 por 21, o sea, sería 441 menos 1. Por lo tanto, 441 menos 1 es igual a 440. Y si la respuesta es 440, con cuidado vamos a marcar la alternativa D.